Bienvenido a Mate en Corto, profe. El tema de este capítulo es medidas de tendencia central para datos no agrupados. Veremos el siguiente ejemplo. Las calificaciones de inglés de un grupo de 40 alumnos obtuvieron las siguientes calificaciones como se muestran en la tabla. Como podemos observar, tenemos los 40 datos, que en este caso sería mi N, el total de la población o de la muestra. Los temas que vamos a hablar son los siguientes. Lo que hallaremos es la media aritmética, y aquí está su símbolo, la media geométrica, aquí está su símbolo, que es una G mayúscula, y la media armónica, que es la H mayúscula, la moda y la mediana. Pasos a seguir. Paso número 1, realizar una tabla de forma ordenada. En este caso puse una flecha para que indique que va a ser en forma ascendente. Paso 2, hacer otra tabla ordenada, que en este caso le vamos a ir a tipo A, que nos va a facilitar a realizar las operaciones de las fórmulas. Como podemos observar, el paso 1 ordenamos en forma ascendente de menor a mayor. Aquí podemos observarlo para que se pueda identificar de manera más clara con colores. No necesariamente tiene que ser así. Paso número 2. La tabla ordenada tipo A. Para la tabla tipo A, para datos no agrupados, tenemos una columna que tiene X, que significa que son los datos que vamos a realizar. En este caso, los datos serían las calificaciones del 5, 6, el 7, el 8, 9, por último, el 10. Podemos observar en la siguiente columna que tiene F mayúscula, que significa frecuencia absoluta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas veces se repite el 5? Tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces vamos ordenando cada uno de los números que se repiten. El 6 se repite 5 veces y así ordenamos sucesivamente. Realizamos la sumatoria de las frecuencias absolutas y nos debe dar tamaño total de la población o de la muestra, que en este caso sería la N. En este caso, si hacemos la suma, nos da 40 para saber si estamos en lo correcto. Si no, nos daría N en la sumatoria. Algo indicaría que estamos haciendo algo incorrecto, entonces regresaríamos a verificar. La siguiente columna, frecuencia absoluta acumulada. En este caso, vamos a tomar la primera frecuencia absoluta que está en la columna de un lado, esta columna de este lado, la F solita. Vamos a poner la primera frecuencia absoluta. En la siguiente frecuencia absoluta acumulada, para hallarla, va a ser la que acabamos de poner. Con la siguiente vamos a realizar una suma y eso nos da 12. La siguiente, ahora sumamos el 12 con el 8 y nos da 20. Y así sucesivamente. Para saber si estamos en lo correcto, nos debe dar al final de la frecuencia absoluta acumulada N. En este caso nos dio N, que es 40. Acuérdense bien, N. La siguiente columna va a ser la frecuencia subíndice R, que es frecuencia relativa. Para hallar la frecuencia relativa sería la frecuencia absoluta entre N, cada uno de ellos. Entonces, la primera sería 7 entre 40. Nos daría como resultado 0.175. La siguiente sería ahora el 5, siguiente frecuencia absoluta, entre N, entre 40, y así sucesivamente. Realizamos la sumatoria y nos da 1. La siguiente columna es el producto del dato a estudiar por la frecuencia absoluta, que en este caso sería la columna donde está el dato, que son las X, y la columna de la F mayúscula, que sería frecuencia absoluta. Es decir, 5 por 7, 35. La siguiente, 6 por 5, 30. 7 por 8, 56. 8 por 9, 72. 9 por 4, 36. 10 por 7, 70. Realizamos la sumatoria y nos da 299. La siguiente columna es el dato elevado a la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso? El primer dato va a ser donde está la columna de las X, que sería el 5, y la primera frecuencia absoluta sería 5 a la 7. Eso nos daría como resultado 78.125. El siguiente sería 6 a la 5, que nos daría como resultado 7.776. Y así sucesivamente. El siguiente sería 7 a la 8, que significa que el 7 lo vamos a elevar a la octava potencia. Y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué hicimos en esta columna? Primero elevamos a una potencia y cada uno de estos resultados se multiplicaron. Es decir, el resultado, se multiplicó con el siguiente y así sucesivamente. Y ojo, podemos observar aquí que ya no está el signo de sumatoria. La siguiente columna, vamos a hacer el cociente de la frecuencia absoluta entre el dato. Quiere decir que vamos a seguir utilizando estas primeras dos columnas. Primero 7, eso quiere decir que va a ser 7 entre 5, después 5 entre 6, luego 8 entre 7 y así sucesivamente hasta el último dato. Y los resultados que nos dan desde el inicio son los siguientes. Realizamos la sumatoria y nos da 5.0
64, 562. Por último, el porcentaje. La columna de porcentajes va a ser que la frecuencia relativa, cada una la multiplicamos por 100, pero al multiplicarla por 100, recorremos el decimal 2 unidades porque son la cantidad de ceros. Es decir, este decimal pasó hasta acá y va a quedar 17.5, 12.5. Realizamos la sumatoria y nos da el 100% porque ocupamos todas las decimales. Como primer paso, hallaremos la media aritmética. Y su fórmula dice así, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta la enésima. No puse n para no confundirlos. Del producto del dato por cada frecuencia absoluta. He dividido todo entre n. Esto es decir, que el dato 1 es el producto por la frecuencia acumulada 1, más el dato 2 por la frecuencia absoluta 2, más sucesivamente los productos hasta el último producto que sería el enésimo por la frecuencia absoluta enésima. Todo dividido entre n. Entonces aquí está donde les iba a explicar para qué la tabla. Por lo siguiente, para facilitarnos las cosas, si observamos aquí dice en esta columna x por f, que es realmente cada uno de estos, y al final hicimos la sumatoria. Quiere decir que ya hicimos todo esto. Solo lo único que nos resta es sustituir. Ya hicimos todo, entonces es 299 entre n, que es 40. Entonces la media aritmética nos da 7.475. Siguiente, la media geométrica. La media geométrica, la raíz de n, en este caso, y que van a ser, ojo, cada dato, el dato 1 por la frecuencia acumulada 1 por el dato 2 elevado a la frecuencia absoluta 2 por así hasta el último dato, que sería el enésimo, elevado a la frecuencia absoluta enésima. Observemos lo siguiente, ¿para qué nos ayuda la tabla y por qué la tabla tipo A? En este caso n serían los 40 y el producto ya lo hicimos en esta columna. Acuérdense que aquí no está el signo de sigma y se hizo el producto de todas esta columna. Por lo tanto, solo escribimos 3.083, 97 por 10 a la 34. Lo metemos a la calculadora y nos da lo siguiente, la media geométrica 7.2816. Observamos algo como reflexión. La media aritmética nos da el siguiente dato y la media geométrica nos da el siguiente dato. Si observamos, son muy parecidas. Por lo tanto, podemos decir que vamos por el camino correcto. Nos falta la media armónica. ¿Cómo la vamos a hallar? La media armónica, su fórmula es n dividido entre la frecuencia absoluta 1 entre el dato 1 más la frecuencia absoluta 2 entre el dato 2, así hasta la frecuencia absoluta enésima, hasta que sí que la última, con el último dato. Observemos, en esta columna ya hicimos las divisiones, hicimos la sumatoria, o sea, quiere decir que ya tenemos este dato. Entonces solo sustituimos. N es 40 y todo esto ya lo hicimos en esta columna. Hicimos incluso la sumatoria, entonces solo sustituimos 5.6456. Esto nos da como resultado 7.0851. Y si podemos observar todas las medias, nos dan muy parecidas. Quiere decir que estamos en lo correcto. Para explicar cómo podemos meterlo esto en la calculadora, en este caso de las raíces, hacemos lo siguiente. Hay diferentes tipos de calculadoras científicas para realizar la media geométrica. Primero ponemos, por lo tanto quedaría de la siguiente manera. Primero escribo 40, escribo la tecla Shift, seguido de la tecla con este símbolo, pero realmente lo que va a efectuar es esto, el radical. Escribo el número, el por 10, hay una tecla que dice así, XP, que significa por 10. Pongo el exponente 34, oprimo la tecla de igual y ya me daría el resultado automático. Para esta columna de elevar a potencias, a diferentes potencias, o más de 3 en adelante, se hace de la siguiente manera. Se pone, por ejemplo, 5 a la 7, el primer número, se pone 5, la tecla que tiene aquí este símbolo, que significa elevar, en este caso el número 7, y pongo la tecla de igual, y así sucesivamente. Ahora, a continuación, hallaremos la mediana. ¿Cómo lo vamos a hallar? Bueno, tenemos que tomar dos consideraciones, si es par o impar. Si es par, utilizaremos n entre 2 y si es impar, n más 1 entre 2. Como en este caso, nuestra n es par, vamos a utilizar esta, la cual sería 40 entre 2, que nos daría 20. 20 no es la mediana, sino es la posición para hallar en nuestra tabla. Entonces buscamos en la columna de frecuencias acumuladas, decíamos que va de 1
a 7, de 8 a 12, de 13 a 20, entonces quiere decir que está en esta parte. Pero ojo, lo podemos analizar aquí. La localidad de posición, como tengo aquí mi tabla de datos ordenados, podemos observar que aquí está en el primer 5 es la casilla 1, casilla 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en este. Y luego el 6 empieza a partir del 8 y termina en el 12. El 7 empieza a partir de 3 y termina en 20. Dice que aquí está la posición. E igual en la tabla, lo podemos ver que en la frecuencia acumulada, aquí está de 13 a 20, porque en la siguiente sería a partir de 21 hasta 29. Por lo tanto, nuestro valor de la mediana es los datos que estamos estudiando, en este caso en donde está nuestra variable X de calificaciones. La frecuencia acumulada solo nos dice la posición, pero el dato real de esa mediana es 7, por lo tanto, aquí vamos a ver, por lo tanto, la mediana es 7. No olvidando que es el dato que estamos estudiando. A continuación hallaremos la moda. La moda lo vamos a hallar en la columna de frecuencias absolutas, que es lo que más se repite, como vimos en la tabla de datos ordenados. Podemos observar que aquí el 5 se repite 7, el 6 5 y así sucesivamente, y a simple vista podemos ver que el que se repite más es el 8, se repite 9 veces, por lo tanto la moda sería el número 8. Y así concluimos el tema. Muy bien, les agradezco con un like y que lo compartan por favor. Gracias, nos vemos en el siguiente capítulo.